Estaba un libro, por ejemplo, este es un libro que deriva de las palabras griegas, ¿ya? Es autónomo, autos por sí mismo, autocontrol por sí mismo, ¿ya? No mis leyes. Para algunos era considerado, se pensaba siempre que el sistema nervioso era autónomo. ¿Ustedes creen que es autónomo? Sí. ¿Es autónomo o no es autónomo? Sí. Nada. En su casa funciona solito. Ni control superior. Nada, no sistema límbico, la corteza cerebral, nada. Se pensaba que era autónomo. Obviamente tiene un control involuntario, inconsciente, pero no es autónomo. Funciona solo, no tiene control superior. Por eso dice, se pensaba que era autónomo. Es decir, si bien se dice sistema autónomo, no es autónomo, tiene control superior, ¿ya? De la corteza o del tronco, tiene control. Sistema límbico, hipotálamo, tiene control superior. Por lo tanto, no es autónomo, pero lo importante es de dónde deriva. Pueden preguntar, ¿de dónde deriva, doctor? ¿Qué es autónomo? De estas palabras griegas, ¿ya? Auto por sí mismo, ¿ya? No a mi ley. Entonces, repito, se pensaba que este sistema era autónomo, no es autónomo. Lleva ese nombre, porque así se origina, ¿ya? Wow. ¿Y el sistema reticular activador del control? El sistema reticular activador ascendentes, vamos a ver, que tiene que ver también, pero control superior, pero se hacía a través de nervios autónomos, ¿no? Sus secretos son autónomos, son todos autónomos. Pero eso no nos complicaría mucho eso, porque si no vamos a confundir. Vayamos parte por parte, ¿ya? Entonces esto es importante para que ustedes empiecen a entender algunas cositas. Vamos a ver poco a poco vamos a profundizar lo que necesitamos saber. Bueno, si no hablo de sistema nervioso autónomo, entonces voy a hablar de neuronas motoras. ¿Ya? ¿Sabes? Usted sabe que hay neuronas motoras sensitivas y motoras, ¿no? Cada neurona tiene su función. ¿Ya? Acá vamos a tener dos tipos de neuronas motoras autónomas. ¿Ya? Miren, neuronas motoras autónomas. Por lo tanto, va a haber una guía motora autónoma que va a transmitir o llevar los impulsos desde el nivel central hasta sus órganos efectos. Entonces tenemos neuronas motoras que regulan todas las funciones viscerales. Por eso se dice que este sistema nervioso autónomo, ¿ya? Tiene un efecto visceral, ¿ya? Actúa sobre las vísceras, tiene un control de todas las vísceras, pero que aquellas vísceras tengan una característica. Por ejemplo, ¿cuáles son los tejidos efectores? Este sistema nervioso, ¿sobre qué tejidos actúa? ¿Sobre qué organismos actúa? Sobre todo aquellos tejidos que tengan músculo liso. Por ejemplo, las arterias y las venas tienen músculo liso. Sí, sistema cardiovascular. Ya, sí. Por eso hay vasoconstricción, vasodilatación, vasoconstricción, vasodilatación. E inclusive este sistema nervioso autónomo actúa sobre las venas. Porque cuando el organismo quiere redistribuir el flujo sanguíneo y llevar a sus órganos nobles, hace vasoconstricción venosa, mejoras de tono venoso. ¿Por qué? Porque las venas también tienen músculo liso. Entonces, estas estructuras tienen que tener esa característica. Por eso dice, doctor, sus efectores, músculo liso. Todos los órganos que tengan músculo liso tienen actividad de control. Excitación e inhibición. Excitación e inhibición. Contracción, vasocontracción, vasodilatación. ¿Ya? Los bronquios, broncodilatación, broncoconstricción. La parte digestiva, aumento del peristaltismo, inhibición del peristaltismo. Entonces, todos los que tienen músculo liso. Y nosotros sabemos que tenemos tres tipos de músculo, ¿o no? Músculo estriado, músculo cardíaco y músculo liso. ¿Ya? El músculo estriado, ¿de qué se encarga? El sistema nervioso somático. Se encarga del sistema nervioso, del control de este músculo estriado, es el sistema nervioso somático. ¿Ya? Nosotros vamos a hablar de esto. Entonces vamos a hablar de dos músculos. Sobre el músculo cardíaco, actúa este sistema nervioso autónomo, el músculo liso y las glándulas. Las glándulas no tienen músculo liso. Sí, pero actúan así bien. Por ejemplo, ¿el tubo digestivo tiene glándulas? Sí. Por ejemplo, vamos a ver el tubo digestivo, vamos a ver el sistema nervioso entérico. Este sistema nervioso tiene dos: un plexo mientérico que actúa sobre los músculos y un plexo submucoso de Meissner que actúa sobre las glándulas. Y eso hace que todo el tubo digestivo secrete glándulas, por ejemplo, las glándulas gástricas, las glándulas de Brunner, la glándula de Liverpool, todas las glándulas secretan, la glándula pancreática secreta
jugo pancreático, jugo gástrico, jugo biliar, jugo intestinal. Todo ese control depende de este sistema. ¿Ya? Entonces necesitamos saber cuáles son sus efectores. Lo primero, vayan memorizando, ¿ya? Músculo cardíaco, músculo liso y glándulo. Ahí va a actuar, por ejemplo. Entonces, en general se dice que el sistema nervioso autónomo funciona sin control, de forma involuntaria. No, nosotros no lo controlamos. Ah, pero ustedes han escuchado de esta prueba. Sí. Eso es lo que, por ejemplo, hacen, ¿no? Y ya salir, ¿cómo podemos hacer? Vamos a hacer respuesta autonómica. Que como yo no puedo controlar, a ver si a través de la prueba de bolígrafo, las cosas que yo diga son verdades, pues no se va a tener este nervioso autónomo, ¿no? Pero si no es verdad, el corazón empieza a latir, ¿no? Y ya la pruebita ya no es tan, ¿no? Entonces, estas pruebas, para ver respuesta autonómica, como es un control involuntario, yo no lo puedo controlar, entonces a través de esta prueba me pueden detectar mentiras. ¿Ya? Entonces, ustedes han visto que eso se hace de rutina muchas veces, ¿no? El detector de respuesta autonómica. ¿Por qué? Porque es un control involuntario. ¿Ya? ¿Escucharon? ¿No? Perfecto. Eso no había una anterior clase, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que todos los días cambian. Todos los días me pide examen. Esto también va a cambiar, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver esto un poquito. Me parece importante cosas fundamentales. Primero, la división. En general, el sistema nervioso autónomo, o sea, el nervioso en general se divide en dos. A ver, uno es el sistema nervioso periférico y otro es el sistema nervioso cerebral. No sé, ustedes los vistan, anatomía muy bien, está toda la parte periférica viendo como los plexos, ¿no? Los pares craneales, los plexos nerviosos, para que han visto todo. Sistema nervioso periférico. A su vez, el sistema nervioso periférico se divide en dos: el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. El somático tiene un control voluntario. Miren, este control somático, aquí se ha sacado un cuadrito, hay cositas que me interesan que sepan. Este control sobre qué músculo, su efector es el músculo estriado. Todo el músculo. El somático es control voluntario, sí, lo puedo controlar yo. ¿Ya? ¿Qué músculo? Los músculos. Todos los músculos se generan músculos estriados. O, a diferencia de estos, por ejemplo, estos no tienen cambios periféricos. Todavía también sobre los músculos, estos otros sí, vamos a ver enseguida. Estos nervios, por ejemplo, estos tienen mielina. Los otros, unos sí y unos no. Vamos a ver eso más adelante, pero estos sí tienen mielina. ¿Ya? Y la denervación de esto, yo anulo este nervio, esta denervación somática, el paciente que va a tener parálisis. Así funciona el sistema nervioso somático. Su efector es el músculo estriado, ¿ya? Bueno, entonces cuando yo voy, digo, voy a decir ahora, seguir avanzando en mi división, el sistema nervioso autónomo lo voy a dividir en dos: el simpático y el parasimpático. Pero al medio hay un sistema nervioso entérico, ¿ya? Este sistema nervioso entérico está controlado por el simpático y el parasimpático, y además tiene un control central. ¿Ya? Pero ojo, porque todo el tubo digestivo tiene un sistema nervioso entérico. Por eso dice que el sistema nervioso del aparato digestivo es un segundo cerebro o cerebro del intestino. Imagínense, tiene 100 millones de neuronas. La médula espinal tiene ¿cuánto? 100 millones de neuronas. El cerebro, ¿cuánto tiene? 100.000 millones de neuronas. Imagínense la cantidad de neuronas: 100.000 millones de neuronas, 100 millones de neuronas, y este sistema nervioso, 100 millones. Entonces la cantidad de neuronas es altísima. Por eso dice que ese es cerebro entero. Vamos a hablar mucho cuando hablamos de fisiología del aparato digestivo de esto. De él depende de la movilidad, la secreción de todas las glándulas, tienen todo el tubo digestivo. El peristaltismo depende de sus dos plexos, el plexo entérico y el plexo sumicoso. Pero eso vamos a hablar más adelante, cuando hablamos de fisiología del aparato digestivo. Nos concentraremos acá, ¿ya? Involuntario, voluntario. Y acá. Por lo tanto, todos estos órganos, la mayoría de estos órganos, sus efectores, se dice que tuvieran doble inervación. Por un lado simpático, por la parasimpático. ¿Ya? Los órganos efectores tuvieran doble inervación. ¿Ya? Porque unos se estimulan, otros se inhiben. Unos se excitan, otros sí. Dicen doble inervación. Perfecto. Una lengüita.
tienen los dibujitos. Sería un ser parasimpático, ¿no? Todo el día durmiendo, descansando, toda una vida feliz, ¿no? Pero el simpático, ¿qué se pasa con el simpático? Está huyendo, ¿no? Bueno, entonces si nosotros vemos ese dibujo, ¿qué función cumpliría en general el sistema nervioso simpático? ¿Qué función cumpliría? Miren, el sistema nervioso simpático suele denominarse también de respuesta de lucha o de huida. ¿Por qué? Porque prepara todo el cuerpo ante situaciones de emergencia, ¿no? O los traumas, etc. Va a preparar el cuerpo para que él pueda hacer frente a una situación de emergencia, ¿ya? Un accidente, ¿no? Muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando de repente ustedes tienen un susto, un problema intenso? Quizá muchos se sube la presión arterial, ¿no? Por ejemplo, si para la frecuencia cardíaca, por un estrés, un evento estresante, digamos, ustedes tengan conocimiento de un familiar fallecido. Más estrés, ¿no? Las catecolaminas, se libera todo el sistema nervioso simpático a través de los neurotransmisores. ¿Qué va a hacer? Subir la presión arterial. Aumenta la frecuencia cardíaca, sube la presión arterial. En segundos, ¿no? Eso se llama hipertensión arterial, por ejemplo, transitoria, por estrés, por efecto simpático, ¿ya? Por efecto simpático. Tú repite este sistema. Otro va a preparar el cuerpo todo. Y vamos a ver qué hace, qué cambios hace este sistema para afrontar estas situaciones de emergencia. Cuando se presenta esa emergencia, ¿qué hace este sistema? ¿Cómo actúa? ¿Qué hace el organismo para buscar esa homeostasis, ese equilibrio que no le afecte? ¿Cómo logra controlar? Eso lo vamos a entender hasta el final. Entonces, esto es importante. ¿Y qué pasa con el parasimpático? De ahí, por ejemplo, dice que el simpático, se dice mucho, que actúa mucho sobre el sistema cardiovascular y pulmonar. Ya, cardiovascular y pulmonar, ¿no? Cuando yo quiero empezar a huir de algo, cardiovascular, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la presión arterial, ¿no? ¿Y qué es? Respiratorio, yo necesito oxigenar. Entonces va a haber broncodilatación por efecto simpático. ¿No? Energía, glucólisis, sobre el hígado. Entonces voy a necesitar energía, porque ¿qué necesita la célula para reaccionar en ese momento? ¿Qué lo comenta, digamos, el ejercicio? Adrenalina. El consumo de oxígeno, el consumo de glucosa. Necesito oxígeno, necesito ventilar mis pulmones, necesito broncodilatar, ¿no? Necesito oxigenar. Por un lado, que entre más aire y que otro corazón llegue más cantidad de oxígeno. Por otro lado, necesito glucosa, porque necesita energía, ¿no? Y por eso muchas veces el azúcar se sube, desde 160 a 200. Ah, pero doctor, pero es por el estrés. Les repetiremos después y se normaliza. ¿Ya? Entonces, el simpático puede actuar de esa manera, ¿ya? Alterando sus valores normales, pero de manera transitoria ante una situación de emergencia. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué pasa con el parasimpático? Se dice que el sistema nervioso parasimpático actuaría más sobre el sistema digestivo, ¿ya? Sobre el sistema digestivo. ¿Qué hace sobre el sistema digestivo? Dice, por ejemplo, se puede hacer actividades de reposo y principalmente la digestión. Toda la activación va a ir enfocado a esos periodos de reposo, ¿no? Para digerir y absorber los alimentos. Tiene más efecto, ojo, digestivo. Se activa durante el reposo, durante la digestión. Hay efecto parasimpático, por eso nos da sueño, porque nos está muy normalizada, la función sexual, el corazón, la frecuencia cardíaca y el simpático arterial. Pero vamos a ver poco a poco. Bueno, entonces, cuando vemos, vamos a hablar, poco a poco ustedes han visto hablar de esto, ¿no? Ustedes han escuchado, por ejemplo, todo esto ya han visto ustedes. Muchas de estas cosas han visto en anatomía o no. Han visto anatomía, han visto en histología. Visto en histología algo de esto, del sistema nervioso, esto no es nuevo para ustedes, ¿no? Ya he escuchado hablar de neurotransmisores, ya ustedes hablar de acetilcolina, de noradrenalina, adrenalina, receptor muscarínico, nicotínico, ¿ya han escuchado o no? Es crítico, no es nuevo, pero vamos a tratar de entender cómo funciona, ¿ya? Esa es la idea, cómo funciona este sistema. Vamos a hablar de estructura, localización, cómo se hacen las sinapsis, los ganglios, los neurotransmisores, todo esto, pero para lograrlo, vamos a ir paso a paso. Pero les decía, ¿por qué es importante entender esto? Porque al año ustedes van a llevar fármaco. Y el fármaco va a hablar de todos los medicamentos. Miren, la cantidad de medicamentos que actúan, haciendo el efecto simpático y el efecto parasimpático.
Vamos a ver, por ejemplo, que el efecto simpático tiene un efecto directo y un efecto indirecto. El efecto simpático tiene que ver también con las fibras simpáticas, ¿no? Y el efecto indirecto tiene que ver con la liberación de la médula suprarrenal, de la adrenalina y noradrenalina. Por vía indirecta hace que se libere gran cantidad de estas hormonas hacia la sangre. Efecto indirecto y efecto directo. ¿Ves que hay medicamentos, me dicen, ¿no? Simpático-miméticos. O sea, ¿qué hacen? Tienen la misma acción que el sistema nervioso simpático, pero de forma directa. Y estos otros medicamentos que son adrenérgicos tienen efectos similares a la adrenalina. Es decir, casi como el efecto indirecto que hacen estas hormonas que se han liberado de la médula suprarrenal. Agonistas. Agonistas significa que hacen lo mismo, por su estructura. ¿Ya? Agonistas adrenérgicos son fármacos que tienen casi la misma estructura química que la adrenalina, ¿no? Pero de la adrenalina por ser agonistas adrenérgicos, casi son lo mismo. ¿Ya? Pero los que impiden que hagan esto son los otros, los simpático-líticos, anulan la acción. ¿Ya? Los antagonistas adrenérgicos, los beta-bloqueantes. Entonces, todo esto es importante. Por ejemplo, yo entender beta-bloqueantes, tengo que saber cuáles son los receptores beta 1, beta 2, beta 3, tengo que entender dónde están, dónde actúan, vasodilatación, necesito saber eso. Eso vamos a ver, pero poco a poco. Así como el efecto más fármacos que tiene acción simpático-adrenérgica, pero también hay fármacos que tienen acción parasimpática o colinérgica. Entonces, por eso es importante que comprendamos la fisiología del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Porque si comprenden esto, la farmacología les va a ser facilísima. Nos tenemos que ir desde paso a paso, no es tan sencillo. Bueno, vamos, ¿qué dicen? Vamos, ahora vamos a ir poco a poquito avanzando. No se asuste para comprenderlo, tranquilo. Si los puntos colinérgicos se refiere a la acetilcolina. Vamos a llegar, tranquilo. Vamos a ver las cosas. Colinérgica, que liberan, vamos a llegar. ¿Qué te parece ese gráfico? Entonces vamos viendo poco a poco y avanzando. Es lo que dijimos, ¿no? Todo este sistema nervioso autónomo controla todas las funciones viscerales que tienen esa estructura de músculo cardíaco, todos los cerebrales tienen efectos viscerales. Una característica fundamental de este sistema nervioso simpático es su rapidez y la intensidad con calculación. Es rápido, pues la respuesta es rápida. Actúa en evento estresante, esos se activan de manera rápida. En segundos, miren, en 3 a 5 segundos pueden duplicar la frecuencia cardíaca. En 10 a 15 segundos suben la presión arterial. O sea, es rápido. Esa es la característica principal, la rapidez y la intensidad con que la actúa. Por lo tanto, seguran la presión arterial, ¿no? Seguran la motilidad cardíaca, la secreción cardíaca, el vaciamiento de la vejiga, la supresión arterial. Todas las funciones que se dicen estos órganos. Por lo tanto, este sistema, ¿qué hace? Controla, modula, mantiene la homeostasis del funcionamiento de todas estas vísceras que tienen esa estructura, ¿ya? Pero lo hacen de una manera involuntaria. Yo ni me doy cuenta, no nos damos cuenta de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo está organizado en general el sistema nervioso autónomo? ¿Cómo se activa el sistema nervioso autónomo? Vamos a ver qué se origina en el tronco encefálico, en la médula espinal, tiene un control central, hipotálamo, corteza límbica, corteza cerebral. Pero esas señales, todas esas señales sensitivas, van a salir a través de señales eferentes, se transmiten a través de señales eferentes, a través de estos dos sistemas, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. ¿Cómo actúa? Puede operar por medio de reflejos viscerales. Esos reflejos viscerales, ¿cómo son? Emiten señales sensitivas subconscientes que nosotros no percibimos, ¿ya? Señales sensitivas subconscientes. Como son señales sensitivas, tienen que haber señales motoras. Si hay señales sensitivas subconscientes, entonces se devuelven respuestas motoras también subconscientes hacia esos órganos viscerales, ¿ya? Subconscientes, sensitivas y motoras. Y lo hacen a través de estos dos sistemas, el simpático y el parasimpático. Entonces vamos a ir poco. Vamos ahora a ver un poquito la estructura paso a paso del sistema nervioso simpático. Lo primero, tenemos que saber esto, ¿no?
¿Dónde se origina, doctor, el sistema nervioso simpático? Médula espinal. ¿Cuál es el origen? Médula espinal. ¿En qué segmentos naturales, doctor? D1 a L2. D1 a L2. Por eso dice toracolumbar. Así también se lo dice. Toracolumbar. ¿Dónde se origina? Médula espinal. Segmentos naturales. D1 y L2. Bueno, si ustedes ven el gráfico, miren aquí dónde está. D1 hasta L2. ¿Ya? Por eso se llama toracolumbar. Este segmento de la médula espinal. ¿Ya? De tórax, la lesión lumbar. Eso es lo importante que quiero que entiendan primero. Nace en la médula. ¿Qué segmentos? De 1 a L2. Por eso se llama toracolumbar. Entonces, paso a paso. Ahora vamos a ver otro gráfico. Lo vamos a desglosar paso a paso, chicos. No se preocupen, que entienden. Vamos a ir paso a paso. Primero, lo primero. ¿Dónde se origina el sistema nervioso simpático? Eso. En la médula espinal, segmento T1 y L2. Listo. Eso es lo que quiero que sepan de este momento. Paso 2. Además del origen, ahora tenemos que ver qué cosas más tiene este sistema nervioso simpático. Ganglios, ¿no? Los ganglios autónomos son dos: simpáticos y parasimpáticos. ¿Ya? Los ganglios simpáticos, ¿cuáles son los ganglios simpáticos, doctor? Miren, voy a tener a ambos lados de la columna que hay. ¿Qué son estas palitas? Como un rosario, ¿no? Estos ganglios, ¿por qué se llaman paravertebrales? Al lado de la paravertebral, al lado. Pero son dos, derecho e izquierdo. Si dicen cadenas, claro, porque son unos de otros, una cadena de ganglios, o son cadenas ganglionares, ¿no? Paravertebrales, al lado, derecho e izquierdo. Aquí están las cadenas ganglionares. Lo primero, tengo dos cadenas ganglionares simpáticas paravertebrales. Una y dos. ¿Qué más tengo? Tengo ganglios prevertebrales. ¿No? ¿Cuáles son los ganglios prevertebrales? Vamos a ver más adelante. Les he hecho otro gráfico un poquito para que entendamos mejor esto, ¿ya? Vamos a ver, no vamos a profundizar mucho esto. Enseguida vamos a hacer. Entonces, si yo tengo ganglios o simpáticos paravertebrales, también tenemos simpáticos prevertebrales. ¿Qué significa prevertebrales? Delante de la columna. ¿No? Delante. Se llaman prevertebrales. Y esos ganglios prevertebrales son todos estos, ¿no? Celíaco, mesentérico, superior, órtico, ¿verdad? Todos estos. Vamos a ver así. Si yo tengo, por ejemplo, ya sé cuál es el origen, ya sé que tengo dos tipos de ganglios, paravertebrales, prevertebrales, ¿y cómo se comunican para llegar a este órgano efector? Pero todos estos son los órganos efectores: corazón, pulmón, hígado, todos son los órganos efectores. ¿Cómo llegan? A través de vías nerviosas motoras. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de vías nerviosas motoras, vamos a hablar, por ejemplo, de neuronas preganglionares y neuronas postganglionares y sus órganos efectores. Entonces, una vía motora tiene tres componentes: una neurona preganglionar, el ganglio autónomo y una neurona postganglionar. Y esos serían los tres componentes de la vía motora autónoma. ¿Ya? Tres componentes. Entonces, esos son los. Y vamos a ver paso a paso, no se preocupen. Todas las vías motoras son la preganglionar. Autónomas. Vía motora autónoma. Estamos hablando de los dos. Más adelante vamos a ver tranquilo. Pero está compuesto para comenzar por tres cosas: una neurona preganglionar, un ganglio autónomo y una neurona postganglionar. Esos son los tres componentes de la vía motora nerviosa. ¿Qué hace esta vía motora nerviosa? Lleva los impulsos nerviosos desde el origen, en la médula, hasta el órgano efector. Pues se llama una vía motora. Transmite impulsos nerviosos. Ustedes me dicen, doctor, ¿qué hace entonces la neurona premotora o preganglionar? Transmite los impulsos nerviosos desde su origen en la médula hasta el ganglio autónomo. Es su función de la neurona preganglionar, ¿no? Antes de ganglio. ¿Y cuál sería la función de la neurona motora postganglionar? Doctor, transmite los impulsos nerviosos desde el ganglio autónomo hasta el órgano efector. Las vías. Entonces, eso se llama vía motora, pero vamos a ver enseguida. Lo estamos desglosando. Origen, cadena ganglionar,
ganglios prevertebrales y vía motor. Esta es un poquito la estructura. Después vamos a ver cómo funciona. Estamos revisando este gráfico y este gráfico encontré, que me parece interesante. A ver, vayan bien, ¿qué les llama la atención? Vamos a ver, por ejemplo, que las neuronas motoras preganglionares tienen 3 trayectos, hasta 4 trayectos, hasta 4 caminos, para decirlo así, ¿ya? Pero miren, estas neuronas que nacen acá van subiendo hacia arriba de la columna ganglionar y forman 3 ganglios, ganglios cervical superior y inferior, ¿ya? A través de estos ganglios, así estos ganglios, ya vienen las neuronas postganglionares. Preganglionar viene como una neurona ha ascendido, la preganglionar, me he dicho, vamos a ver cuáles son las vías de señalización de estas ganglios, cuáles son los caminos de estas neuronas preganglionares. La primera, por ejemplo, la sinapsis del ganglio, sube y baja, que es más tecnológico periférico, vamos a ver más adelante. Pero miren cómo la cadena está subiendo hacia arriba. Aquí forman ganglios, ganglio cervical superior, ganglio cervical medio, ganglio cervical inferior. ¿Qué importante tiene esto? Estos axones, los que tienen puntitos así son postganglionares, ¿verdad? Los que no son continuos son preganglionares. Estos axones que son postganglionares o derivan de estos ganglios del tronco de la cadena simpática, inervan fundamentalmente ¿qué? Todos los órganos que están localizados por encima del diafragma. Todos los órganos que están localizados por encima del diafragma. ¿Ya? O esta primera parte de esta cadena simpática. ¿Ya? La pared de esos ganglios, cervical superior, cervical medio y cervical inferior. Los que vienen con todo lo que está por encima del diafragma. Entonces, si hay un grupo que nieva todo lo que está por encima, tiene que haber otro grupo que nieva todo lo que está por debajo. ¿No? Perfecto. Entonces, esto es lo primero. Y esto es lo segundo. Entonces voy a tener también, por eso este gráfico lo he dividido en 2 partes, ¿ya? Para que ustedes puedan comprender esto. ¿Alguien, chicos? ¿Tienen alguna duda? No sé. ¿Sí? Si tienen alguna duda me dicen, ¿ya? Pero no conversan porque me desconcentran también, ¿no? Entonces diría el doctor, ¿me puede repetir? No hay problema, puedo repetir 2 o 3 veces, las veces que quieran, chicos. Pero es incómodo que estén hablando, entonces como que ¿ya? Bueno, entonces vamos a ver si es el primer grupo. Este segundo grupo de ganglios, ahora, estos son simpáticos, los ganglios prevertebrales, cuando se localizan, hemos dicho, delante de la columna, son los ganglios prevertebrales que están delante de la columna, el segundo grupo de ganglios, ¿no? Son los paravertebrales, son los prevertebrales. Ahora, este gráfico me interesa también. ¿Qué dice? Los axones postganglionares. Pero ¿dónde están haciendo estos? En los ganglios prevertebrales, ya no en la cadena. Están haciendo los ganglios prevertebrales. Ahí está el ganglio, por ejemplo, celíaco, que es el principal. Vamos a ver el ganglio, por ejemplo, mesentérico superior, el ganglio renal, el mesentérico superior. O sea, cómo estas fibras o axones postganglionares de los ganglios prevertebrales inervan todos los órganos que están por debajo del diafragma. ¿Ya? Por debajo del diafragma. Eso es lo importante. Entonces tengo estos 5 ganglios prevertebrales. Celíaco, el mesentérico superior, el mesentérico inferior, el aórtico renal, pero lo que me interesa es esto. Inervan los ganglios que están ubicados por debajo del diafragma. Entonces, esa es la estructura del sistema nervioso simpático. Ya, después vamos a ver cómo funciona. ¿Y cuáles son los ganglios parasimpáticos? Por ejemplo, excepto aquellos
Miren, los axones preganglionales de la división parasimpática, es el parasimpático. Y como todos tienen la misma vía motora, ¿ves? Preganglional y postganglional. Todos tienen neuronas preganglionales o preganglionales. Pero miren, la división parasimpática, su origen craneal tiene que ver con los tres pares craneales, ¿no? El motor ocular común, ¿cuál es el segundo? Motor ocular común. El motor ocular común, el tercero, el otro. ¿El otro? El facial. Facial, ahí se origina la división craneal. Miren, excepto esos pares, ¿ya? Excepto esos, las fibras, miren, las fibras, la vía simpática, estas todas las neuronas, ustedes ven, mirar de rojito, es el único continuo, no es discontinuo. ¿Dónde va a llegar? Cerca a su órgano efector. ¿Dónde estará en este caso su ganglio efector? En el órgano efector. ¿Ya? O, excepto estos que hacen sinapsis en estos ganglios, ¿no? Esto pasa que sus propios ganglios. El ganglio ciliar, el telecopalatino, el mandibular, el óptico intestino, su propio perdón. Excepto esos pares craneales, todas esas fibras preganglionales llegan hasta los receptores, hasta los ganglios, dice, terminales del parasimpático, que estarían dentro de las vísceras, por eso se llaman intramurales. Hasta ahí llegan. ¿Ya? Ojo. ¿Está bien? Bueno, esto es importantísimo por una cosa, ¿no? Necesito que entiendan. Gracias, si ustedes comprenden esto, ustedes dicen, doctor, ¿por qué en un momento dado se activa simultáneamente y respuestas de todo el organismo? ¿Por qué simultáneamente se activa todo el cuerpo? ¿Por qué las respuestas del sistema nervioso autónomo o la activación se repercuten en todos los sistemas, en todos los órganos? Respiratorio, pulmonar, ¿por qué? Por esto. ¿Ya? Vamos a ver primero cuál es el origen. No, así pasa. Paso a paso. Esto es importante. Dice, las neuronas, entonces, cuando yo hablo de neuronas del sistema nervioso simpático, como he dicho, vamos a hablar de la vía 2. La preganglionar y la proganglionar. La pre antes y la por después. Bueno, dice, la vía simpática, estamos hablando de la vía motora simpática, ojo, de sus tres componentes, ¿sí? Tiene una neurona pre y una postganglionar. Yo, aquí vía motora sola dice porque sistemas somáticos, todo lo que el soma, eso es importante, el origen. El origen de la neurona preganglionar, el cuerpo de esta neurona preganglionar, de cada neurona preganglionar, está situada ¿dónde? ¿Dónde se origina esta neurona? En el asta intermedio lateral de la médula espinal, ¿no? Esta es la médula espinal. ¿Cuántas astas tenemos? Una asta anterior, una asta posterior y una asta lateral, intermedio lateral. Si se fijan esto en la médula, hasta la posterior, hasta la anterior, motora sensitiva, intermedio lateral. ¿Dónde se está originando? En el asta intermedio lateral. Ahí está comenzando. No hemos dicho de generar la médula espinal, pero ¿en qué parte de la médula espinal? En el asta intermedio lateral. Tienen que guiarse por esto. Ahí se origina el cuerpo, la raíz de esta neurona preganglionar. ¿Qué pasa después? Esta sale, dice, a través de la raíz. Es nervio, es el nervio raquídeo, referido a la médula espinal. El nervio tiene dos partes, ¿no? Una raíz dorsal, una raíz ventral. Es el nervio raquídeo. Ingresa, raíz dorsal, una raíz ventral. Dice, ¿por dónde está saliendo esto? Sale por la raíz ventral del nervio raquídeo. Aquí, miren cómo está saliendo, por la raíz ventral de este nervio de aquí, por la raíz ventral, sale, ya, está saliendo, pues. Oh. ¿Y qué hace? A través de un comunicante blanco, miren, entre la cadena ganglionar, esta es la cadena de ganglios, ¿no? Paravertebrales, hay comunicación con el nervio raquídeo. Hay dos tipos de comunicación a través de dos ramos. El ramo comunicante blanco y el ramo comunicante gris. Ramo comunicante blanco y ramo comunicante gris. Dice, ¿no? Una vez que sale, bañaba de la raíz ventral del nervio, a través del ramo comunicante blanco llega a uno de los ganglios de la cadena simpática. ¿Está bien? Mire, ¿cómo está llegando?
Se origina en el asta intermedio lateral, sale por la raíz ventral del nervio raquídeo y a través de este ramo comunicante blanco llega a la cadena simpática paravertebral. Hasta ahí. Todo lo que es de rojillo. Perfecto. ¿Está bien? Así se origina. Ojo, no se olviden. Ya que es importante, les he dicho esto. Ya, se viene a continuación. ¿Qué les parece? La vía del impulso nervioso empieza aquí en el asta intermedia lateral. Esto quiero que por favor entiendan, es muy importante. Miren, sí, doctor, 3 trayectos, ¿ya? Y acá en el gráfico se numerado, porque no, muchos no está así, me cae que no todo está así. ¿No? Yo tengo que hacer gráficos, colocar, resaltar y muchas Yo cosas. le quiero hacer una pregunta. La vida de antes que era por la raíz ventral, el ramo comunicante blanco, ¿eso es Llega a la pre cadena. o post? No, llega a través de la canasta. Sí, esa parte la entendí, pero lo que no entendí si es una vía motora pre o postganglionar. No, pre. Ok. ¿Y esta? Estamos hablando de la primera neurona motora que es preganglionar. O pre porque está llegando antes de este ganglio. No se confundan, por favor. Este es el ganglio de la cadena paravertebral simpática. La primera que está al lado. Llega ahí, pero la preganglio, pues estamos hablando del origen, el trayecto y las vías. Miren, el origen, ¿cuál es el trayecto? ¿Cómo sale? ¿Acompañado de qué sale? ¿Por qué ahí sale? ¿A dónde llega? ¿Cómo se origina? ¿Cuál es su trayecto? ¿A dónde? Y acá es importante las vías que tocan. Miren, una neurona preganglionar dice, puede ser sinapsis con 20 o más neuronas postganglionares. Anoten que eso no está, acabo de leer una publicación recién, ¿ya? Dice, miren, una neurona preganglionar puede hacer sinapsis con 20 o más neuronas postganglionares. Eso justifica, dice, ¿por qué la activación del sistema simpático afecta simultáneamente a diferentes estructuras del organismo? ¿Por qué el sistema nervioso simpático ocasiona cambios en los órganos efectores? Porque hace sinapsis con 20 o más neuronas postganglionares. ¿Cuál es la vía? Bien, la anotamos, pregunta de examen. No está aquí, pero voy a preguntar. Muchas cosas no están, ¿no? Entonces, coméntenme. Entonces, eso justifica, chicos, eso, ¿no? Eso hace que realmente se active, ¿no? Y simultáneamente la acción del simpático se repercute en el resto de muchos órganos. Por eso inmediatamente pasa todo. Sube la presión, sube el azúcar, todo, ya ante una situación. ¿Cuál es la primera ruta? ¿Qué es lo que pasa? Uno, llega a la cadena simpática, hace sinapsis ¿con quién? Con una neurona postganglionar. Solo lo de negrito es neurona postganglionar. ¿Ya? Lo de negrito. Esa es la neurona postganglionar. Después se va a explicar el porqué. Miren, en este ganglio hace la primera sinapsis. En el ganglio de la cadena. Con esta neurona postganglionar de negro, rojo, de negro. La primera sinapsis. Esa es la primera vía, es el primer camino que hace. El segundo es que puede ascender ella y descender. Por eso que hace sinapsis con muchas neuronas, tanto en la parte superior como en la parte inferior, en los mismos, toda la cadena ganglionar. Y no solamente eso, miren. La tercera es que se corre un trayecto y llega hasta un ganglio periférico. Estamos hablando de ganglios prevertebrales. Ahí hace otra sinapsis. Esa sería la segunda sinapsis. Mira, acá hace sinapsis con otro nervio. Miren cómo. Sigue haciendo sinapsis. Sigue haciendo unión. Sigue transmitiendo, miren. Hemos dicho, estas vías conducen impulsos nerviosos autónomos, ¿o no? Las vías nerviosas, estas vías neuronal pre y post, conducen impulsos nerviosos.
Esta vía, miren, nerviosa preganglionar, en este caso estaría transmitiendo sus impulsos nerviosos en el ganglio, en la parte superior hacia la parte inferior. Mira, acá está sinapsis con otro ganglio, en el ganglio en la parte inferior. En el mismo ganglio arqueal hace sinapsis, y el ganglio periférico también hace sinapsis. Entonces, puedo decir, oh, chicos, esto justifica, ¿no? Mira, puede hacer sinapsis con 20 o más ganglios. Por eso, simultáneamente se producen los campos neurales. Estas son las 3 vías de salida o de vías de comunicación o de conexión entre el pre y post-ganglionar. Vía nerviosa autónoma. Ahora, esto me interesa para que entiendan también esto. A ver, vean, si me dicen, ¿qué les parece? Cuando tú, por ejemplo, sufres un susto, o te estás desmayando, ¿no? ¿Qué pasa? Dices, doctor, va a tener sudoración fría. No empezamos, doctor, parece que me está bajando el azúcar, ¿no? Parece que le colocan una inyección al doctor y ya se está desmayando y está sudando frío. Simpático, chicos. Está activando el sistema. Pero ¿cómo lo hace? Eso es lo que ustedes tienen que saber. Bien. Esto es importante, ¿ya? Dice fibras nerviosas simpáticas en los nervios periféricos. Fibras nerviosas simpáticas en los nervios periféricos. Miren, algunas fibras postganglionares, ¿ya? Vuelven desde la cadena simpática, miren, esta es la cadena simpática. Vuelven desde la cadena simpática a los nervios raquídeos. ¿Ya? A los nervios raquídeos. Ese es donde hizo la primera sinapsis, ¿no? Ahí hizo la primera sinapsis. Ese primer nervio, esa primera sinapsis, ese nervio postganglionar sale a través del nervio raquídeo, acompañando el nervio raquídeo. ¿Pero a través de qué? A través de estos comunicantes grises. A través de esos comunicantes sale ese nervio. Ya, ojo, ¿no? Pero esto lo hace en todos los niveles de la médula. No solamente en este ganglio, en todos los ganglios. Y eso justifica, dice Jigsaw, de que cuando nosotros tenemos esta activación del simpático, ¿qué es lo que hacen ellos? Controlan el funcionamiento de los vasos sanguíneos, las glándulas sudoríparas, los músculos pidoré. Pues tenemos esa pidoerección, pues tenemos esa sudoración, porque se activa eso. Esa señal se transmite de esta manera, ¿ya? Esa señal simpática va acompañado del nervio raquídeo. Por eso dice acá, más o menos, dice, el 8% de las fibras contenidas en el nervio esquelético son simpáticas. O sea, este nervio también tiene inervación simpática. Eso justifica que este nervio, con esta inervación simpática, controla los vasos sanguíneos, las glándulas sudoríparas y los músculos piloerectores. De esa manera. Gracias a esa comunicación, a esa unión y esa salida. Bueno. Seguimos avanzando. Dice distribución segmentaria de las fibras simpáticas. Entonces decimos, bueno, lo vamos a dividir por segmentos. De 1, de 2, de 3, hasta 6, de 7, dice, por ejemplo, el segmento T1 desde el origen de la médula espinal asciende en la cadena, y de esos impulsos pueden subir hacia la cadena. Hemos dicho, las neuronas preganglionares pueden ascender o no. Claro, están ascendiendo en la cadena, otros descienden. Ascienden en la cadena, dice. Estos terminan ¿dónde? En la cabeza. A través del ganglio simpático superior y inferior van a acabar inervando toda la cabeza. ¿Ya? Eso es. Entonces, esos segmentos dependen de T1. El segmento medular T2, ese que nace en T2, se encarga de llevar la inervación simpática hacia el cuello. T2, del cuello. Vamos al segmento medular, T3, T4, T5. Se origina en T3, T4, T5, T6. ¿no? Se encarga de llevar la inervación simpática hacia todo el tórax. ¿Ya? Todo el tórax. Los segmentos medulares T7, T8, T9, T11, cuando terminan en el abdomen. Y los últimos segmentos desde 12 a L2 que se terminan en las. Bueno, hay una inervación.
¿Feliz? Aquí está. Está dentro de esto. 79 tenéis 11. Acá está. No puede haber ningún que se saque. Todo. Todo esto. Muy bien. De 8 tenemos de 10 y 11. Acaban donde el lado. Todo es inercia acá. Así todo acaba. Y esto también, esto es importante. Aquí hay una cosita que también lo aumenté, no está en mi taito, pero hay otro libro que me parece importante. Hay una neurona pregangliar. Vamos a hablar de una terminación nerviosa simpática, pero especial. ¿Especial por qué? Porque va directamente a la médula suprarrenal. No se mide nada más suprarrenal. Y aquí hay unas células especializadas que producen hormonas. ¿Ya? Esas células se llaman células cromáticas. ¿Ya? Eso no te por favor, no te solamente células musicales. Pero ya tiene ahora su nombre. Se llaman células cromáticas. De examen. Entonces, estas fibras nerviosas simpáticas pregangliolares, de su origen en el asta intermedio lateral de la médula espinal, en todo el trayecto, ¿no? Sin hacer sinapsis, desde el asta intermedio lateral de la médula, atraviesan la cadena simpática y llegan a estas células. Acaban estas células neuronales modificadas en la médula suprarrenal, van directamente a la médula suprarrenal, desde la médula a la médula suprarrenal. Desde la médula espinal a la médula suprarrenal, para ser fuerte, médula espinal y médula suprarrenal. Porque la glándula suprarrenal tiene dos partes, la corteza y la médula. Cada parte de la corteza tiene una función, pero la médula es que produce estas hormonas, eso es lo que nos interesa. ¿Ya? Entonces, como llega directamente a la médula, va a acabar en estas células, chicos, en estas células neuronales modificadas. ¿Ya? Se llaman células cromáticas. ¿Que están dónde? En la médula suprarrenal. ¿Y qué función cumplen estas células? Liberan adrenalina y noradrenalina. Por lo tanto, usted dice, el sistema nervioso simpático tiene un efecto directo, ¿ya? A través de una neurona postgangliar que va a actuar directamente a sus efectores, pero también tiene un efecto indirecto a través de esta inervación directa hacia la médula suprarrenal. Porque su neurotransmisor del sistema nervioso simpático, ¿qué es? Noradrenalina y adrenalina. Ese es un neurotransmisor simpático. Pero esta médula también libera lo mismo: adrenalina y noradrenalina. Porque su estructura biológica casi es la misma, ¿no? Pero, bueno, por eso libera lo mismo. Pero, les repito, actúa de manera indirecta, liberando adrenalina y noradrenalina en la médula. Actúa de manera directa sobre sus efectores, ¿no? A través de los nervios postganglionares en las pinzas, liberando sus neurotransmisores, que son los mismos, adrenalina y noradrenalina. Bueno, vamos al sistema nervioso parasimpático. Bueno, entonces este sistema parasimpático, todas las fibras de oxígeno, vamos a ver, sale del nervio central a través de fases craneales, ¿ya? Por eso se llama craniosacro, ¿no? Porque tiene origen craneal y origen sacro. ¿Dónde? En los núcleos de estos nervios craneales, ¿no? Ahí se origen. ¿En qué partes craneales? La porción sacra, o parasimpático craneal, en este caso, se origen de los siguientes partes. El tercero, que es el metorrascular común, el séptimo, que es el facial, el noveno, que es el glosofaríngeo, y el décimo, que es el neumogastricovagal, ¿no? O décimo par. O también se llama otro nombre, carionemogastroclérico, ¿no? Vago, de esta parte, el 75% de esta inervación parasimpática depende del vago. Es muy importante en la parte parasimpática. En cambio, el segmento parasimpático sacro nace desde S2 hasta S4. Ese es su origen, ¿ya? Craneal y sacro. Craneales y estos segmentos sacros.
parasimpático. ¿Dónde se origina? El parasimpático casi es del mismo origen que el simpático. Ojo, dice, la sustancia gris, la sustancia gris del elemento espinal. Pero estos segmentos A, S2, S4. Es lo mismo que el parasimpático. El simpático es el origen del parasimpático sacro. Es casi lo mismo que el simpático. ¿Ya? También del asta intermedio, de la sustancia gris del asta intermedio natural, pero en estos segmentos. Este S2, este S4. En cambio, el parasimpático craneal, ¿dónde se origina? En el núcleo de estos pares craneales, el tercero y el principal, el séptimo, la pieza, el patrimonio, que es el factor, en esos segmentos craneales. Ahí es el origen. ¿Ya? Excepto estos nervios craneales, todas las fibras preganglionares corren sin interrupción todo el trayecto hasta el órgano efector. ¿Ya? Esas son fibras que se llaman fibras relativamente largas, ¿ya? Las postganglionares. Estas postganglionares acaban en la pared del órgano. Estas son, las postganglionares son de ellas extremadamente cortas, ¿no? Y las largas porque van hasta ese órgano. Pero esta vía motora, miren, esta es la vía motora parasimpática. Si nosotros decimos cuál es la estructura de la neurona motora parasimpática, primero, por ejemplo, el sacro, hasta intermedio natural del espinal, segmento S1 a S4, tenemos como el impulso sale a través de una neurona preganglionar, llega a un ganglio y hace sinapsis una neurona postganglionar hasta su órgano efector. Y los órganos efectores son los mismos. ¿Ya? Hay dos cosas importantes. ¿Ya? ¿Cuál es más larga y cuál es más corta? Siempre les pregunto. En este caso, la preganglionar es más larga y el postganglionar es más corta. ¿Ya? En cambio, en el simpático se puede. Doctor, disculpe, la vía motora del ganglio autónomo, ¿cuál sería? La vía motora, tenemos vías motoras. Tendríamos dos vías motoras. ¿Cómo está la La vía motora del ganglio autónomo. Acá vamos a ver para qué empezar. Este caso. Tenemos dos vías motoras. A ver, la vía motora tiene tres partes: neurona preganglionar, neurona postganglionar, preganglionar, postganglionar y un ganglio. Esas son las tres partes de una neurona motora simpática. Y la neurona parasimpática, ¿qué tiene? Lo mismo. Parasimpática, una neurona pre, un ganglio autónomo y una neurona postganglionar. Tienen la misma. Los dos conducen impulsos nerviosos. Uno conduce impulsos nerviosos simpáticos y el otro impulsos nerviosos parasimpáticos. Los dos tienen la misma estructura. Tienen algunas diferencias. ¿Qué diferencias? Acá, por ejemplo, está esto de la médula. ¿Cómo? Originándose en la médula, sale a través de la neurona preganglionar, inmediatamente va a la médula suprarrenal, a través de una fibra colinérgica, vamos a ver fibra colinérgica. El nivel de la célula cromática y libera aquí, por la adrenalina y la adrenalina. El paso no tiene paso. Eso es lo que pasa en la médula suprarrenal. Esta es la vía motora simpática. Entonces, en la vía motora simpática, autónoma simpática, que repito, transmite impulsos simpáticos, la neurona motora preganglionar es mucho más cortita. En cambio, la neurona postganglionar es más larga. En cambio, en la vía parasimpática, la preganglionar es más larga y la postganglionar es mucho más corta. Esas son las diferencias en este sistema. En la vía motora, ojo, vías motoras simpáticas y parasimpáticas, pero que tienen los mismos componentes. Bueno, aquí está. Falta